Bueno, buenas tardes a todos. Me alegra mucho de veros otra vez aquí, a muchas caras conocidas. Y quiero presentaros, sí, se oye, ¿no? Quiero presentaros a Francisco Javier Martínez García, que le pasa igual que a mí, que yo soy José Javier, pero todos nos llaman Javier, ¿no? Aunque algunos, como la madre, se llamará Francisco Javier. No, Javier. Ah, también. Bueno, tenía muchas ganas yo de que viniera aquí el director de La Tribuna. Hace 40 años que inició este periódico aquí en Albacete, se celebró el aniversario en diciembre, si no recuerdo mal, y lleva 18 años dirigiendo el periódico. Llegó en el año 2007 y bueno, todos, yo creo que aquí veo canas y todos conocéis cómo empezó La Tribuna y qué periódicos había en aquel momento y bueno, cómo ha ganado adeptos y bueno, ya esto sería hacer propaganda de La Tribuna, ya es la primera parte. Luego, Francisco Javier García Martínez nació en una ciudad bastante conocida, Peñaranda de Bracamonte, que todos sabéis que está en Salamanca. Y desde los 18 años está metido en la redacción de un periódico. Y esto quizá fue lo que le llevó también a estudiar en la Universidad Pontificia de Salamanca, Ciencias de la Información, con la especialidad de periodismo. Y ha estado trabajando en periódicos de Salamanca, de Ávila, y ya en el 2007 vino aquí. En Salamanca estaba en la Gaceta Regional, en La Tribuna de Salamanca, en el Adelantado de Salamanca, en el Norte de Castilla, en el Diario de Ávila. Y bueno, pues tenemos la suerte de tenerlo aquí desde el año que ya he dicho 3 veces. Bueno, quería comentar 2 cosas y con esto acabo. Leyendo a Kierkegaard, es un personaje, un filósofo estupendo, pero que critica muchísimo a los periodistas. Decía que el gran problema de esta sociedad son los periodistas. Pero luego, leyendo a San José María, nos damos cuenta todos de la importancia que daba a este oficio, al oficio del periodismo, precisamente porque era una manera de difundir la verdad universal, esa clásica, no la absoluta, sistema cerrado del que hablan los modernos, del modernismo, ¿no? Y entonces, cuando uno en estos momentos en España pues está viendo que unos periodistas dicen una cosa, otros periodistas dicen otra, y se habla de crear información en vez de dar información, todas estas cosas y la ley esta mordaza que también se estaba hablando, todas estas cosas me sugirieron la posibilidad, independientemente de todo lo anterior que he dicho, de invitar a Javier. Y ya te dejo muchas gracias por haber venido y espero volverte a ver por aquí también en otra conferencia. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias Javier por contar conmigo para este ciclo de conferencias y muchas gracias a todos ustedes por asistir. Espero no aburrirles mucho. A mí me gusta hacer una exposición primero y luego me gusta mucho interactuar con el auditorio porque creo que es como más se enriquecen las dos partes, porque el mensaje se lanza pero también tiene que haber una respuesta por parte del receptor y yo creo que eso es enriquecedor para todos. Como bien ha dicho Javier, yo soy Francisco Javier Martínez García. Curiosamente yo no firmo como Javier Martínez, sino como Francisco J. Martínez. Pero bueno, todo el mundo me conoce como Javier. Desde hace 18 años dirijo La Tribuna de Albacete y bueno, ya me puedo considerar un albacetense más porque ya mi familia se ha formado aquí en esta ciudad y estamos muy a gusto aquí y ojalá estemos muchos años por aquí. Pero bueno, vamos a meternos en la harina. Me ha lanzado el guante con Kierkegaard y decía otro autor que para ser periodista hay que ser buena persona. Así que te recojo el guante y te lo meto otra vez. Bueno, primero, ¿qué es ser periodista? ¿A qué se dedica un periodista? Puede parecer algo obvio, pero tiene sus intríngulis y nosotros vivimos las 24 horas, esto es como ser torero,
eres periodista las 24 horas del día. De hecho, recuerdo hace 2 años en la playa con la familia que hubo un ahogado desgraciadamente en la misma playa y yo me faltó tiempo para llamar a un medio de comunicación local para decirle, oye, que tenéis aquí una noticia. Aunque no era para mí, pero el periodista vive las 24 horas al día. A ver, pues el periodista, su principal cometido es la búsqueda de la verdad. Pero la búsqueda de la verdad no a cualquier precio, no con cualquier medio, sino bajo un prisma de responsabilidad. Ese es el mayor hándicap de un periodista, es la responsabilidad que tiene a la hora de informar. De tal forma que tiene que ponerse sus propios límites, entre comillas, pero también la responsabilidad de informar y de que lo que él está percibiendo lo sepan aquellas personas que no pueden estar en ese lugar. Es transformar también mucha información técnica en información que llegue al público en general, con un lenguaje llano, por ejemplo, en el ámbito judicial o en el ámbito sanitario, que tienen un lenguaje más técnico o en un lenguaje científico incluso, pues el periodista no tiene que saber de todo eso, tiene que beber de unas fuentes que son, pues, en el caso de un auto judicial, una sentencia judicial, tiene que leerse la sentencia judicial y transformarla al lenguaje que lo pueda entender cualquier persona de la calle. Muchas veces dicen, no, es que los periodistas tienen que saber de todo. Bueno, hasta cierto punto. Nosotros nunca vamos a saber más que alguien que tiene una titulación, una formación de muchos años o con mucha experiencia. Pero sí tenemos que llegar a esa persona que es un erudito de la materia, que nos cuente lo que ha pasado y entonces nosotros saber transformarlo en un lenguaje llano, en un lenguaje que sea entendible para toda la sociedad. Ahí entra el tema de la responsabilidad. La responsabilidad en mi profesión es muy importante. De hecho, hace poco más de un mes celebrábamos el 40 aniversario de la Tribuna de Albacete y lo conmemorábamos con una gala de premios y una exposición que hacemos todos los años, que les invito, si tienen la oportunidad, porque se repite todas las navidades en el Museo Municipal, en el antiguo ayuntamiento, que es el resumen del año en imágenes de los fotoperiodistas de la Tribuna. Este año, como era el 40 aniversario, pues hicimos algo un poco especial, hicimos un repaso de los 40 años con fotos muy significativas. Del accidente del TLP, del desgraciado accidente del TLP, que murieron 11 personas, griegos y franceses, militares, ahí nosotros no vimos ninguna foto escabrosa ni ninguna foto de lo que fue el siniestro. La foto que elegimos para resumir aquella fue una foto de las pistas de la base aérea con un avión de carga abierto por detrás y al fondo, desenfocado, estaban entrando los ataúdes de los militares franceses fallecidos y en primer plano de espaldas había un oficial francés con una rosa en la mano. Nosotros contamos la tragedia. Con esa foto cuentas la tragedia, cuentas que ha habido muertos, que ha sido en un ámbito militar, pero no cuentas un militar tirado en el suelo yaciendo muerto, porque ahí está la responsabilidad. Por ejemplo, yo tengo una máxima a los fotógrafos y a los periodistas de deportes, que es a los ultras sacarlos lo menos posible y nunca en una actitud beligerante, nunca en una actitud violenta, porque tiene la responsabilidad de no fomentar esas conductas, sino fomentar otros valores del deporte, pero no el radicalismo. Entonces, cada periodista tenemos nuestra responsabilidad, tenemos nuestros límites, nos ponemos nuestros propios límites. En la búsqueda de la verdad tenemos dos formas de que un periodista llegue a conocer la verdad.
o aproximarse lo más posible a la verdad, porque hay veces que no llegas a la verdad, te aproximas y das una versión veraz de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, lo más obvio es, pues hay un partido de fútbol, el periodista asiste al partido de fútbol y él ve y él interpreta la realidad que está viendo. Eso es lo más fácil. ¿Qué pasa? Que no siempre un periodista puede estar en donde suceden las cosas. Por ejemplo, antiguamente un atentado de ETA es una cosa imprevisible y nunca o muy pocas veces un periodista estuvo delante de los terroristas cuando cometían ese atroz crimen contra la humanidad, no contra la persona, sino contra la humanidad. Entonces, cuando pasa eso, que no está el periodista, ¿qué tiene que ir? A recabar fuentes, testigos, documentos, todo lo que pueda. De esa forma se acercará lo máximo a la verdad, lo máximo a la verdad. En un conflicto, por ejemplo, en un juicio, si solo el periodista cuenta la parte de la fiscalía y no cuenta la parte de la acusación particular o la parte de la defensa, la información le falta algo, porque solo tiene una versión, entonces no se acerca a la verdad. Y muchas veces el periodista lo único que puede hacer es presentar las diferentes versiones de un hecho concreto. Y el lector, el oyente, el telespectador, es el que tiene que sacar la conclusión. El periodista, oye, pues mira, la parte A dice esto, la parte B dice esto y la parte C dice esto. Entonces, planteárselo al receptor y que ese receptor saque conclusiones de lo que ha pasado, El periodista vale lo que vale su credibilidad. Un periodista que no es creíble no tiene mucho recorrido. Es la credibilidad la que le avala y eso se consigue a través de mucho esfuerzo y mucho tiempo, pero se pierde en un minuto. En un resbalón has perdido la credibilidad y eso es muy importante. Muy importante, y ahí volvemos a lo anterior de lo que es la responsabilidad de un periodista. Si yo prefiero no ser el primero en dar una noticia si tengo mis dudas. Si tengo mis dudas de lo que ha pasado, prefiero contrastar esa noticia con otras versiones y plantear un relato desde diferentes prismas. Ahí hay una película que yo les recomiendo. ¿Nos podemos tutear? Sí, estamos más cómodos todos. Pues os recomiendo una película, que es una película clásica, que es El Gran Carnaval, de Billy Wilder, que el protagonista es Kirk Douglas. El Gran Carnaval se tradujo así porque es un periodista que está desahuciado porque está en un periódico local, después de haber estado en periódicos nacionales, en primera línea del periodismo de Estados Unidos, y le mandan a mitad del desierto a cubrir una noticia intrascendente, y cuando regresa a la redacción para echar gasolina en una típica gasolinera de mitad del desierto, que solo está la gasolinera, estamos hablando que es una película de los años 60, es en blanco y negro, y está allí y pasa a la cantina y pide un refresco, y el camarero le empieza a decir que ahí detrás hay una mina de los antiguos indios y que ha habido un derrumbe y que hay una persona atrapada. Y él se le enciende la bombilla y dice: esta es mi historia para volver otra vez a estar en primera línea. Y ahí monta el Gran Carnaval. De hecho, no se le antepone nada. No se le antepone nada para que él tenga su noticia y montar el Gran Carnaval. Empiezan a llegar las grandes cadenas, empieza a haber un revuelo enorme en mitad del desierto que no tenía por qué, y el propio periodista tergiversa la realidad para él beneficiarse. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es ser un mal periodista.
un mal periodista. Antiguamente, otra anécdota, jugaba un equipo en Castellón, se jugaba el ascenso, y el ascenso de categoría, y antiguamente, pues claro, no había televisión ni nada, y iba narrando por la radio el partido y tenían que ganar 2-0. Y narra, tal, marca un gol el equipo, tal, vamos 1-0, estamos a punto del ascenso, un gol más y estamos en el ascenso y tal. Pasa todo el partido así, él narrándolo, y en el minuto 89 del partido dice: señores, no vamos 1-0, vamos 0-4, esto está imposible. Y lo único que él tenía que mantener la tensión y que los oyentes estuvieran con él. Pero eso es el antiperiodismo, es intentar cambiar la realidad para tener un beneficio particular, un beneficio profesional. Había una viñeta de Fede Ratas, ahora está, creo que en el mundo en ABC, pero yo le conocí en Castilla y León en una época de Salamanca y de Ávila. En ABC está, ¿no? Pues es muy bueno, y hizo entonces estaba, creo que en el mundo de Valladolid. Hizo una viñeta muy buena que yo la conservo, y cuando vine a Albacete la puse en la redacción, por toda la redacción, y era que iban el reportero y el fotógrafo en un coche y se les aparecía Dios. Y entonces el fotógrafo se tiraba del coche, empezaba a hacer fotos, y el redactor decía: date prisa, que no llegamos a la rueda de prensa. O sea, que tenemos que tener muy claro eso, la importancia que tiene lo que ocurre a nuestro alrededor. Antes comentaba con Javier y con el director de este centro, y comentaba... comentaba cuando llegué aquí hace 18 años. Yo soy el director, pero me gusta mucho estar al pie del cañón, y me metía en todas las reuniones, me sigo metiendo en las reuniones de coordinación de las secciones y todo. Y en las primeras veces que me metía, les decía a los redactores: bueno, a ver qué primicia mundial me traéis hoy. Y todos se reían, ja, 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 ja. Digo: no, es que tenemos la responsabilidad de contar si hay un bordillo roto en la calle San Juan, o si en la catedral se ha caído la Virgen de los Llanos, que está en la plaza de la catedral. Si nosotros no lo contamos, no lo va a contar nadie. Entonces era una primicia mundial. Entonces tenemos mucha responsabilidad en ese aspecto. Así lo recoge la Constitución española en su artículo 20, donde se reconocen y protegen los derechos de expresión y de difusión, de producción literaria, artística, científica y técnica, la libertad de cátedra, y también el derecho de comunicar o recibir libremente información veraz. Dice veraz porque, por lo que he dicho antes, muchas veces no se llega a la verdad absoluta, se da una versión veraz de lo que ha ocurrido. Esto también en este artículo, en su primer punto, también recoge la cláusula de conciencia, que la cláusula de conciencia en los periodistas como en médicos también la tenemos, y el secreto profesional. El secreto profesional es muy importante, porque nosotros tenemos una credibilidad, y tenemos la credibilidad que tienen nuestras fuentes. Si nosotros desvelamos nuestras fuentes, estamos perdidos, porque hay poderes económicos, políticos, incluso sociales ya, que intentan a esas fuentes minarlas para que no te cuenten cosas, para que no salga a la luz muchas cosas, muchos asuntos que suceden en el día a día. Ahí en el punto 2 del artículo 20 se dice que está prohibida la censura previa, y también se recoge una cosa muy importante en el punto 3, que son los medios de comunicación públicos que están al amparo del Parlamento español. En el punto 4 pone los límites de esos derechos y a través de las leyes, de esos derechos y de la ley, haciendo especial hincapié en el derecho al honor,
a la intimidad, a la propia imagen y una protección especial a la juventud y a la infancia. Hoy en día, lo digo así, mi profesión vulnera muchos de esos derechos y muchas de esas protecciones. Yo soy muy crítico con mi profesión, yo no soy corporativista, nunca lo he sido y me parece que es un error ser muy corporativista porque hay que reconocer los errores de un colectivo, no pasa nada. No somos perfectos, somos humanos, entonces hay veces que nos equivocamos y tenemos que asumirlo. Y luego, en el punto quinto de ese artículo 20 de la Constitución está el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información que solo está permitido bajo resolución judicial. Bajo resolución judicial. Este punto, tengo que decir que está en peligro en estos momentos. Nosotros muy habitualmente, demasiado habitualmente, nos enfrentamos a presiones e intentar que estos secuestros de publicaciones, yo más que de publicaciones diría de informaciones, estamos expuestos los periodistas todos los días. De hecho, por ejemplo, en pandemia, cuando salieron las primeras imágenes del hospital de Albacete con los enfermos tirados en el suelo y eso, nosotros fuimos los primeros que lo sacamos a la luz. Y yo tuve llamadas, muchas llamadas, diciendo que por favor que lo retiráramos, que eso era un montaje del Partido Popular. Que eso no existía. Yo, mi fuente era una profesional del hospital, o sea, yo lo tenía perfectamente cogido y yo dije que no, que tirar para adelante. Y esas personas que me llamaron de varias instituciones, les dije, si tan seguro que es un montaje, me mandáis un documento diciendo que es un montaje escrito y me lo firmáis. Y entonces me dijeron, Javier, fueron 3 personas y las 3 me dijeron lo mismo, Javier, sabes que no podemos hacer eso. Digo, pues sabes que yo no puedo quitar el vídeo. Y luego al final, la realidad antes o después sale, como en los crímenes, antes o después se conoce. Entonces, al final salió toda la luz. Pero muchas veces las presiones son tan duras que muchos profesionales han abandonado la profesión por estas presiones. Son presiones a distintos niveles. Pues, por ejemplo, en el ámbito deportivo son unas presiones que no son tan serias como en el ámbito político o en el ámbito económico. Pero las presiones existen y tenemos que aprender a convivir con ellas. ¿Vale? Quería hacer hincapié un poco en las libertades, en la libertad de expresión y la libertad de información. La libertad de expresión es el derecho a decir y la libertad de información es derecho a saber. No es lo mismo, muchas veces hay muchas veces que se confunden estos dos derechos y es muy importante saberlos diferenciar, porque no es lo mismo que una persona particularmente diga algo y de forma desinformada a decirlo cuando tienes libertad de información, informarte y luego expresarlo. Eso es lo que hace un periodista. Un periodista primero tiene libertad de información, tiene que usar esa libertad de información para luego ejercer la libertad de expresión, que en este caso no es a título particular, es a título de un medio de comunicación que es uno de los pilares fundamentales de la democracia, porque se articula, se vertebra muchas veces lo que es la sociedad. Estas dos libertades generan una masa crítica de ciudadanos. Sin estas dos libertades, lo que es una sociedad pierde muchos valores y no es una masa crítica. Empieza a ser un conjunto de personas, no hay masa crítica. Esa masa crítica, ¿cómo se trabaja? Primero con educación y segundo con formación. Primero con educación desde las edades más tempranas. Yo creo que es fundamental inculcar a nuestros pequeños que sepan que tienen libertad de expresión y que tienen libertad de información. Que ellos en sus edades más tempranas
Su libertad de información es aprender a sumar, aprender a escribir, aprender a leer, pero luego van a llegar a otros estadios más avanzados. Pero si no tenemos, pasaba antiguamente, que había una masa dentro de la sociedad que no estaba formada, no estaba educada y estaba desinformada, que luego hablaremos de ello. Si existe esa masa crítica, en una sociedad democrática, la democracia siempre será más fuerte. Con masa crítica no quiero decir que sea un contrapoder, sino que sea una masa crítica que se pregunte por qué de las cosas, el porqué de las cosas. El periodista se pregunta todos los días el porqué de las cosas. Nos dicen, es que soy muy cotillas. Sí, es que nosotros nos ganamos la vida siendo cotillas para que tú estés informado. Pues nosotros estamos en sitios que normalmente el ciudadano de a pie no llega. Dice, no, es que estáis siempre por ahí cotillando. Sí, es que nuestra función es ser Pepito Grillo. Uno de mis primeros directores, con el que aprendí muchísimo, Enrique Arias Vega, que le tengo ahora de columnista en La Tribuna los sábados, me decía, Javier, tú cuando llegues a un acto, ponte en la fila de atrás, que no se te vea, que pases desapercibido. Dice, porque ese conjunto de personas actuarán con total normalidad. Si te haces visible, muchas veces lo hemos oído, cuidado que está aquí la prensa, a ver qué vamos a hacer, qué vamos a decir. En cambio, si estás en un rincón allí en la última fila, pues muchas veces pasas desapercibido y ves muchas reacciones que de otra forma no verías. Por eso, de los periodistas estrella, yo suelo huir. Prefiero pasar, soy más de la corriente de pasar desapercibido, porque es cuando más genuina va a ser la realidad. ¿Vale? Y al ser con esa masa crítica la democracia más fuerte, siempre va a haber una protección mayor de libertades individuales y conjuntas, siempre. Pero bueno, un poco, dicho esto que es un poco más teórico, vamos un poco con lo que es los retos, el periodista ante los retos del siglo XXI. Vamos a meternos más en harina. Quería hacer estas consideraciones para que sepamos un poco, para centrar un poco dónde nos encontramos los periodistas y el amparo que tenemos con la Constitución y todo. El periodismo, como he dicho, es un pilar de la democracia. Hay muchos mensajes ahora que dicen, no, es que los periodistas sois prescindibles. Bueno, ¿somos prescindibles o no? ¿O no? Porque si no estamos, puede haber también cosas perjudiciales, muy perjudiciales para la sociedad. Siempre desde el prisma de un buen periodismo, no desde el prisma del mal periodismo. En el siglo XXI, desde el 2000, desde prácticamente la época de 2000, finales del siglo XX, la profesión de periodista ha quedado un poco en una indefinición. ¿Por qué? Porque estamos en un sector completamente cambiante, en un mundo cambiante. La irrupción de Internet, cuando salió Internet todos decíamos, esto es el futuro, esto es algo del futuro, esto tampoco nos va a influir tanto, cambió por completo. Yo con 18 años iba a la redacción de la Gaceta Regional de Salamanca, que estaba allí, y yo los teletipos, la agencia F, las informaciones de la agencia F, las recogía en una máquina de papel continuo y salía el teletipo y decías, este me interesa. Arrancabas el papel, te ibas a tu sitio y lo tecleabas en un ordenador que era prehistórico. Aquellos ordenadores de las pantallas verdes, pequeñitas, bueno, lo tenías que teclear y te venían, las fotos te venían por ese papel continuo y se metían. ¿Por qué no había, diréis, por qué no había fotografías en color en los periódicos? Porque no podía verlas. No había unos sistemas tecnológicos para que esas fotos llegaran con calidad suficiente para reproducirlas. Entonces he pasado de eso con 18 años, ahora con casi 50, que das a un botón y te salen 300 fotos en color como quieras.
Yo he estado en la maquinaria de un periódico, en la rotativa de un periódico, recortando fotos para ponerlas y hacer la composición de la página. Y he visto a los linotipistas allí con las cajas de plomo todavía poniendo las letras. Ahora ya, claro, es impensable. ¿Qué pasaba? Que el periódico salía a las 5 de la mañana, se acababa de imprimir. Ahora nosotros, la Tribuna de Albacete, todos los días, entre si hay fútbol más tarde, si no hay fútbol, pues sobre las 10 se acaba la edición se envía a Burgos, en Burgos se imprime y a primera de la mañana está en Albacete. Eso cuando yo tenía 18 años era algo... Bueno. De hecho, en la Filomena nos quedamos 3 días sin periódico porque no podíamos pasar a Guadarrama. O sea que volvimos a lo anterior. Pero bueno. Entonces, en el siglo XXI, todos estos cambios tecnológicos dicen, no, es que se ha democratizado la información. Bueno, en parte sí, pero eso tiene muchos riesgos. Es como la libertad y el libertinaje, igual. Se democratiza con Internet y enseguida empiezan, se va a acabar el oligopolio de los medios de comunicación y de los periodistas y tal. Bien, muy bien. Surgió, al principio, los blogs que había, surgieron el periodismo ciudadano. Aquí no va a haber cortapisas, aquí no va a haber nada, esto es la libertad de información total. Duraron 2 telediarios. ¿Por qué? Porque eran gente que no estaba formada en comunicar, que empezaron a difundir mensajes sin tener una responsabilidad, sin tener una deontología y sin tener unos límites profesionales. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a llover las querellas por el derecho al honor, a la intimidad, y todo. Por eso quería un poco hacer la introducción. Empezaron a caer querellas y aquello se difuminó, vamos, se quedó como una azucarilla en un café, igual. Que claro, nosotros va a ser el fin de la profesión, pero claro, parece muy fácil comunicar. Hay muchas veces, pues con los médicos sobre todo, que dicen, es que tú has dicho esto tal y tú no... Me acuerdo hace ya muchos años que hubo una circular interna del hospital que ya no recuerdo ni lo que era, pero bueno, era la circular interna del hospital, que se daban una serie de pautas de comportamiento porque había un pico de alguna enfermedad o algo, y entonces a nosotros nos llegó al periódico y llegamos y lo publicamos porque era interesante y era algo que afectaba al resto de la sociedad, pero ellos lo querían tener pues en secreto, para que no se enterara nadie, porque era una cosa un poco delicada. Pero vamos a ver si afecta al resto de la sociedad. Nosotros consideramos, nos reunimos, consideramos que sí debe ser, que sí es noticia y que afecta a la sociedad y lo tiene que conocer la sociedad. Y hablando con el director de entonces del hospital, me decía, Javier, es que tú para comunicar, es que tal, me daba él la clase de comunicación a mí. Y digo, mira, tú me podrás dar una clase de cardiología porque eres cardiólogo, pero de comunicar tú no me puedes dar una clase, porque no estás formado para ello, no sabes los límites, no sabes la deontología, no sabes muchas claves que son fundamentales a la hora de comunicar y que se pasan mucho por alto. Ahora, ¿qué está pasando? Los influencers. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Con estos avances tecnológicos, antes había un emisor, por ejemplo, pleno del ayuntamiento, se emitían una serie de mensajes. Había un mensaje, había un periodista que hacía de decodificador y había un receptor. Ahora ese esquema, que es el esquema clásico de lo que es la comunicación, se ha perdido. Y ahora hay emisor de receptor. Y allá te las apañas, receptor. Allá te las apañas. ¿Qué pasa? Que surgen muchas desviaciones de lo que es la realidad. Muchísimas sin ningún filtro. Sin ningún filtro. ¿Qué pasa a los chavales que están con el móvil?
que al final no hay una educación en los centros sobre comunicación e información. ¿Y qué pasa? Que todo lo que les llega se lo tragan, se lo tragan, se lo tragan, se lo tragan. ¿Y qué pasa? Que al final estamos haciendo una sociedad que no está formada. No está formada ni informada. Ahí surgen los bulos. Ahora se llaman fake news, pero son los bulos de toda la vida. O sea, lo podemos llamar como queramos, pero son los bulos de toda la vida. Nosotros vivimos con los bulos todos los días. Todos los días. Por ejemplo, cuando hubo los terremotos en Osa de Montiel, nos llega a la redacción una foto de una carretera con una grieta de 1 metro por la mitad. Y yo digo, esto no me huele bien. Y digo, llamo al coronel de la Guardia Civil y le digo, oye, ¿qué sabéis de esta grieta en esta carretera? Dice, Javier, tengo 20 patrullas dando vueltas por Osa de Montiel y no hay grieta. Hubo medios que lo publicaron porque no somos infalibles y hay veces que te la cuelan, ¿Y qué pasó? Que la grieta era de un terremoto en California, que la habían cogido y la habían colocado aquí. En el incendio de Yeste, dicen, no os preocupéis, ya han llegado los bomberos de toda España y tal, y nos llega una foto. Una fila interminable de bomberos, y muy mala calidad, de muy mala calidad. Yo dije, no me suenan a mí la vestimenta de los bomberos. Empieza, digo al diseñador gráfico, digo, intenta recuperar un poco de resolución de la foto, tal. Empezamos a ampliar unos incendios en Canadá. Y eran todos los bomberos que iban al incendio. O sea, pero el problema de las fake news, que no siempre son intencionadas, siempre, por irrelevantes que parezcan, siempre son intencionadas y no siempre son de particulares o de una parte afectada. También llegan de instituciones y de fuentes oficiales. También te llegan. ¿Por qué? Porque ellos te lo intentan colar. Lo que hablaba antes de la pandemia. No, es que eso... Y eran fuentes institucionales. No, es que eso es un montaje. Y vale, fírmamelo. Claro, no se firmó nunca. Las redes sociales. Las redes sociales, aquello es la ley de la jungla. Aquí te llegan por todos los sitios mensajes, te llegan por todos los sitios fake news. Ahí yo destacaría 2 cosas. Uno, lobbies de presión económicos, sociales, políticos, que utilizan mucho las redes sociales. Y 2, los influencers. Los lobbies de presión, por ejemplo, uno de los más claros son los lobbies animalistas. Los lobbies animalistas están súper activos en las redes sociales, luego van al mundo real y se presentan a las elecciones y sacan lo que sacan. Pero en las redes sociales van ellos minando un poco, haciendo su caminito, para intentar atraer a esos chavales que están con el móvil, para meterles sus ideologías, sus pensamientos, para intentar llevarlos a su redil. Y los influencers son gente, la mayoría de los influencers que hay son gente sin formación que te quiere vender algo. Es así. Y voy a poner un ejemplo y lo vais a entender todos. Dana en Valencia, una catástrofe que no sabemos ni los muertos que hay todavía, porque yo lo de los muertos no me lo creo. Creo que hay más. De hecho, mi mujer es valenciana y tenemos conocidos y creo que hay muchos más muertos de lo que dicen, por conocidos y amigos que han sufrido y casos particulares que no figuran como muertos en la Dana y murieron en la Dana. Ahí los influencers empiezan, hay que apoyar a Valencia, venga, mandarnos. Al mes todos esos influencers callados.
han conseguido lo que han querido, que es recoger, y la mayoría, hay otros que no, pero la mayoría han desaparecido. Han desaparecido. Y los influencers casi todos quieren venderte algo, material y político, económico, lo que queráis, pero siempre ellos llevan, como se dice en La Mancha, llevan su liebre y quieren que vayan los galgos detrás y para ellos beneficiarse, Luego los cambios en el proceso de comunicación. Ahí los periodistas se nos están poniendo trabas todos los días para acercarnos a esa verdad. Dificultad de acceso a las fuentes. Ya acordaros Mariano Rajoy, que empezó: mis ruedas de prensa las voy a hacer en un salón sin periodistas y con el plasma. Lo criticaba el PSOE, y ahora el PSOE hace lo mismo. Lo que pasa es que los periodistas están allí, pero no les dejan preguntar. Y si les dejan preguntar, son determinados periodistas. Para hacer el paripé, como lo de las primarias. Vamos a hacer primarias. Ahora el PSOE está inmerso en las primarias y en las regiones solo hay un candidato. En cuanto hay dos, se anuncia el segundo candidato y a los pocos días dicen: no, que me retiro. Pues ya está, no hay primarias. Pues esto suele pasar. Los gabinetes de prensa, en vez de ser facilitadores de información para los periodistas o de acercamiento de las fuentes a los periodistas, se han convertido en un muro. ¿La razón cuál es? Pues la razón es que las instituciones quieren dar su verdad. No quieren que haya medios de comunicación independientes contando cosas que no quieren. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, el gabinete de comunicación de una institución, de una empresa, de un colectivo, se erige como la verdad absoluta. Entonces es el discurso único. Entonces, en el momento que te sales del discurso único, es que eres malo, es que vienes contra mí, es que no, a ver, yo quiero contar lo que está pasando. A ver, si, por ejemplo, en esta ciudad, un caso hipotético, en esta ciudad en un mes hay 3 asesinatos y nosotros publicamos que ha habido 3 asesinatos, seguramente que las instituciones digan: no, hombre, no cuentes que hay 3 asesinatos, que la ciudad entonces se va a resentir. Ya, pero es que tenemos que saber que ha habido 3 asesinatos y que tenemos que tener más seguridad y tenemos que reclamar que haya más policía o que haya más guardia civil o que haya más policía local en la calle. Pero no lo callamos. No, es que tenemos un evento y a ver si nos va a perjudicar. Ya, pero es que la realidad es la que es. ¿Qué hacemos? ¿Nos la acomodamos a lo que nosotros queremos? Entonces lo que están intentando es que no haya ese decodificador. Entonces el emisor llega al receptor con su verdad, no con una verdad que se acerque a la realidad, sino con su versión de la verdad. Por ejemplo, en política, siempre cada partido va a tener una visión distinta de la realidad, y ahí está la riqueza de la democracia. Y va a haber desde la derecha hasta la izquierda, y ahí hay un abanico. ¿Están bajo el amparo de la Constitución? Sí. Pues entonces no tiene que haber ningún problema. Y uno lo verá blanco y otro lo verá negro, y otro lo verá gris. Pues planteemos todo. Entonces, y luego la censura, que es los ataques que os he comentado antes, de presiones, que estamos expuestos todos los días. ¿Qué pasa? Ahí en el periodismo también se está implantando mucho el agitprop, agitación y propaganda, que se creó en la antigua Unión Soviética, que parece que es algo del otro mundo y parece que es algo solo de extrema izquierda, pero está en todas las ideologías. Y ahora ves un debate de televisión, por ejemplo, y en el debate de televisión gana el que más gritos da. No el que convence al contrario, sino el que más gritos da. Acordaros aquí
en los primeros años de la democracia, que había tertulias, debates, y se debatía con educación. ¿Por qué? Porque también la sociedad estaba más formada, estaba mucho más formada. Y ahora se está implantando el Agitprop, pero a todos los niveles. A todos los niveles. El que más voces da, se lleva gato al agua. Es así. Ahí, en los archivos de Televisión Española, que ahora con las nuevas plataformas se pueden ver, os invitaría a que vierais el informe semanal después del 23F. Ahí estaba Pepper Bass, que es un periodista de aquí, con el micrófono, iban saliendo los políticos y habían estado día y medio que no sabían si iban a salir del Congreso, prácticamente muertos. Y salían todos y todos les metía el alcachofa y todos hablaban con una serenidad y un saber estar tremendo, ni un papel. Y todos decían cosas interesantes. ¿Qué pasa? El que no era médico era arquitecto, el que no era arquitecto era ingeniero, el que no abogado, y todos tenían retorno a la vida civil, como digo yo. Ahora muchos políticos, por no decir más, esa mayoría, no tienen retorno a la vida civil. ¿Por qué? Porque se han criado en el sistema, han ido subiendo en el sistema. Cuando dices, yo tengo una pregunta trampa, cuando entrevisto a un político y le digo, profesión, te dice político, y la segunda pregunta es, ¿y si no le votan? Y te dice, estudia Derecho, pero ¿ha ejercido? No. Empecé la carrera pero no la he acabado. De esos. Entonces, el nivel también te marca todo. Te marca todo. Con todo esto, bulos, redes sociales, los cambios en el proceso de comunicación y la Agitprop, ¿en qué desembocan? En desinformación. En desinformación de las clases populares. Y es así. Hay una teoría, que es el péndulo histórico, que en el periodismo funciona perfectamente. Los medios de comunicación, tal como los conocemos hoy, empezaron en los clubes de los lores ingleses, finales del 18, principios del 19. Eran sitios donde les llegaban los primeros periódicos como los conocemos hoy. Porque periódicos han existido casi desde el Imperio Romano. De otra forma, pero existían. Pero como los conocemos hoy, llegaban a esos círculos donde estaban los lores ingleses y ellos estaban informados. Pero la gran comunidad estaba totalmente desinformada, entonces se creaba una élite que era la que manejaba al resto de sociedad. De eso que pasamos a lo que yo llamo popularización de la información. De tal forma que desde ese siglo XVIII-XIX hasta el siglo XX hemos pasado a que todos, absolutamente todos, estábamos informados. El péndulo ha ido cayendo, aquí estamos informados, pero es que ahora, con toda la situación que tenemos ahora, vamos a volver a estar una élite informada y una gran parte de la sociedad desinformada. Y esa élite informada es la que va a controlar al resto de la sociedad. O sea, tenemos el péndulo histórico marcado, que desemboca en desinformación, y la desinformación que desemboca en una sociedad manipulable. Y ahí entra el papel del periodista, del buen periodismo, para intentar que la sociedad esté informada. Porque es muy importante que la sociedad esté informada de lo básico, no de que el fulano se ha liado con Mengano o ahora con lo que ha salido, lo de las Islas de las Tentaciones, que yo me enteré el otro día, que si uno le ha puesto los cuernos a otro y tal, estamos con esas tonterías. En cambio, se está jugando ahora mismo hoy, se ha empezado a jugar el nuevo orden mundial. Y eso, las nuevas generaciones no están en eso, están
en lo de las Islas de las Tentaciones, no en el nuevo orden mundial que se nos avecina y que nosotros vamos a estar en una posición muy comprometida. Europa como tal, no solo España. Entonces, con esta situación dicen, el periodismo está en crisis. No. El periodismo es un reflejo de la sociedad. Lo que está en crisis es la sociedad, no el periodismo. Si no vendiera el Agitpro, no habría debates que se van de madre y a ver quién grita más. Soluciones posibles, ya con esto acabo. Primero, lo que he dicho, educación es fundamental. Es fundamental la educación tanto en los centros escolares para que ese acceso a la información, a esa libertad de información, de saber, sea una habilidad de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Porque eso es lo que les va a servir para separar el grano de la paja. Ahora te llevan a las redes sociales y ahí nos pasa a nuestros mayores que no saben diferenciar. Mi padre me manda, oye, ¿te has enterado de esto? Tal, lo hablo, digo, papá, que esto es mentira, que mira, es mentira por esto y por esto. ¿Por qué? Porque no estamos formados. Y tendría que ser una asignatura fundamental de la educación ahora mismo. Pero también en la familia. También en la familia un poco los usos. Segundo, los medios de comunicación públicos. Los medios de comunicación públicos no pueden estar al albur del gobierno de turno, ya sea el gobierno central, las autonomías, no. Tienen que estar al margen, tienen que ir un poco por el sistema anglosajón de la BBC, que están fuera del debate político. Ahora todos, yo por la mañana estoy en casa desayunando y hago mucho zapping, y están por la mayoría en informativos, y de una cadena a otra, pero los medios, la televisión española no tiene nada que ver con lo que está pasando. Y en televisión española, por ejemplo, esta mañana, no sé qué salía, el supuesto caso de fraude de criptomonedas de Milei, y en todos los medios lo tratan porque es una noticia importante, sobre todo para el continente americano. Con la irrupción de Milei, pues es importante. Y sacan algunas reacciones. En televisión española la reacción que sacó es el vicepresidente de Venezuela. Sí, pues puede ser una, pero no la única. No la única, porque no puede ser la única. En los otros te cogían de varios países reacciones y en televisión española solo la de Venezuela. No, este ha robado, no sé qué, es el ogro y tal. Y dices, vamos a ver, los medios de comunicación públicos no pueden estar en eso. Los privados tienen que velar por mantenerse de alguna forma independientes. A ver, a nosotros cuando entramos en la facultad de periodismo nos dicen, los periodistas sois independientes, sois todos independientes, tal, sois objetivos. Yo difiero totalmente. Entonces, con 20 años te lo crees, pero difiero. Porque al final los medios de comunicación privados tienen detrás una empresa, tienen un empresario, tienen una línea editorial, pero dentro de eso tienen cierta independencia. Y objetivos, no, porque todo ser humano per se es subjetivo. Por ejemplo, esta conferencia para uno será muy atractiva, para otro será un pestiño, y para mí, pues oye, es gratificante tener el auditorio. Pero todos tenemos una subjetividad desde que nacemos, desde que somos seres humanos. Ahí, en los medios de comunicación privados, hay que tener muy en cuenta el modelo de negocio que hay detrás. Con los medios digitales ha pasado una cosa, y es que se ha empobrecido la calidad de la información. No porque sean malos profesionales del periodismo, sino porque los medios económicos que tiene detrás un digital no es lo mismo que una televisión o que una radio ya implantada. Los medios de comunicación digitales
todavía les queda por definir un modelo de negocio claro detrás, porque todavía no hay un modelo de negocio. Yo ahí hago una comparativa, a mí me gusta mucho hacer comparativas con las películas de la conquista del oeste. Llegó y dicen, salen los medios digitales como los conocemos hoy. Y vamos todos en estampida. Imaginaros la línea esta de carretas y caballos que pegan el pistoletazo y salen corriendo, que tienen que llegar a un vado de un río, tienen que pasarlo y detrás está la tierra prometida. Y entonces pasan el vado y de repente se encuentran un desierto. Y llega uno, se le rompe una rueda de la carreta a una familia y dice, yo me quedo aquí, pum, pone su estaca allí y resulta que es en medio del desierto, que no tiene ningún valor esa tierra. Y otro dice, no, voy a llegar el más lejano posible, lo más lejano posible, porque allí no va a llegar nadie y va a estar el vergel tan... Se cansa de galopar con el caballo y sigue habiendo desierto. Pues eso es lo que nos ha pasado a nosotros desde el año 2000, al sector del periodismo. Los medios de comunicación emprendieron la carrera hacia el dorado, hacia ese vergel, y han pasado el vado del río y todavía el vergel no se ve. Entonces, ¿qué pasa? Que son medios de comunicación con poca plantilla y poco poder de maniobra, porque lo más caro de un medio de comunicación no es imprimir, no es distribuir el periódico, en el caso de La Tribuna, no. Lo más caro de un medio de comunicación es hacer información, de que un periodista pueda estar una semana detrás de una noticia y no tenga la premura de no, es que hoy tienes que ir a 3 ruedas de prensa. No, mira, pero es que estoy investigando esto. Ya, pero es que tienes que ir a las 3 ruedas de prensa porque tenemos que sacar hoy algo y eso, bueno, ya lo sacarás y al final lo que es verdaderamente importante se queda un poco en un segundo plano. Entonces, lo más, hemos visto periódicos como El Mundo, El País, con 400 periodistas. Y había a lo mejor periodistas que publicaban 5 veces al mes. Pero claro, lo que publicaban era una delicia de leerlo, pero también de lo que te contaban. Los grandes casos periodísticos de investigaciones, porque detrás hay una infraestructura y hay un poder económico que te permite dedicarle tiempo a elaborar esas informaciones. Ahora todo lo que está saliendo de Koldo, del caso Koldo, del fiscal general, todo eso, hay personas que están rastreando y hoy no sale nada, mañana tampoco, y al tercer día, oye, que he encontrado esto. Esto es lo que no va para adelante. ¿Pero qué pasa? Tienes que tener tus fuentes. ¿Tus fuentes cómo se hacen? Pues tomando un café con ellas, pues mira, pues me voy a ver cómo pajean por los juzgados, voy a ver tal, y un día puede salir la noticia y otro día no, y otro día te salen 5 noticias, pero tienes que tener ese tiempo y que tu medio de comunicación te permita dedicarle ese tiempo a todo eso. Entonces, ahí, dentro del sector de medios de comunicación, también hay que hacer un poco de reorganización. Luego, responsabilidad informativa, fundamental, poner mucho el acento en esa responsabilidad informativa. Y luego, regulación de un sector tan cambiante como el nuestro. Cuando digo regulación, no quiero decir ley mordaza, no quiero decir legislación, sino de alguna forma regularlo. Ahí sí quiero meter un matiz y es la colegiación profesional. Ahora mismo un médico puede comunicar, un mecánico puede comunicar, una persona que no ha acabado el bachillerato puede comunicar. No tenemos ninguna cortapisa para ser periodistas. En unos casos sale bien y en otros sale muy mal. Entonces, todos estos perfiles tienen que estar un poco regulados. Y un colegio profesional, el colegio profesional es un debate que hay entre los periodistas desde hace décadas. Pero ¿qué pasa?
que a los poderes no les interesa que haya una legislación como tal, no les interesa. Entonces, claro, es como si yo digo, que hoy me apetece ser neurocirujano, venga, ponerme uno que le voy a operar. Pues esto es igual. Oye, que mira, que es que me apetece hoy ser periodista. Cojo y me pongo a escribir y a difundir cosas. Tiene que ser algo más serio. Así que nada. Espero no haberos aburrido. Y bueno, muchas gracias por la atención. Y yo sí quería, si hay preguntas, a mí me gusta mucho el diálogo. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Javier, sí. Vamos a ver, has hablado un poco de las nuevas tecnologías, de Internet, de todo esto. A mí me gustaría tu opinión, ¿cómo ves el periodismo, los medios de comunicación, por ejemplo, dentro de 10 años o dentro de 50 años? ¿Qué parte va a haber de periódico en papel? ¿Va a ser todo Internet, solo redes? ¿La radio no va a estar? ¿Qué crees tú que va a ocurrir en 5 o 10 años o en 30 o 50 años? Que estoy galopando todavía, estoy en el oeste galopando, que no sé lo que va a haber por delante. No, bromas aparte. A ver, en los medios de comunicación, en el periodismo, yo siempre tengo la referencia de Estados Unidos. Siempre. Porque desde que empecé en esto, desde los 18 años me metí en una redacción de un periódico y compaginaba una especie de pasantía con la carrera de periodismo. Siempre lo que ha ocurrido en Estados Unidos, 10 años después ha venido a Europa. ¿Qué está pasando ahora en Estados Unidos? Primero, los medios de comunicación digitales fiables son de pago. Todos. Lo que hay libre, gratis, es la generación de bulos, de fake news y de la desinformación. Eso por un lado. Aquí se quiso ir demasiado deprisa, se puso el muro y se vino abajo todo, con eres escandalosos en los grandes medios de comunicación españoles, porque no estábamos maduros para el muro. Ahora ya empieza a haber muros. Y ya la gente me empieza a pagar. Hace 10 años, ¿quién se iba a pensar que íbamos a pagar por la televisión? Nadie. Salvo para ver el fútbol, nadie. Ahora todos yo creo que pagamos por tener alguna plataforma. Entonces, los medios digitales yo creo que van a ir por ahí. Los medios tradicionales, el periódico ha muerto con la radio, ha muerto con la televisión, ha muerto con Internet. En el caso, por ejemplo, de La Tribuna, nosotros hemos acabado económicamente el ejercicio pasado en números negros. Y estamos ganando cuota de difusión año tras año desde la pandemia. Para nosotros la pandemia fue un golpe muy duro, muy duro. Primero porque no nos dejaban salir de casa, entonces nuestras ventas se fueron al carajo, como muchas empresas de otros sectores. Y desde entonces, luego la OMS sacó el informe de que el papel transmitía el coronavirus, que era incierto. Se le demostró que no, porque es un papel poroso que no se queda ahí el virus. Entonces, claro, los bares, por ejemplo, lo quitaron. Luego, el gremio de editores le demostró a la OMS científicamente que eso no era así, y tuvo que rectificar la OMS. Pero claro, el daño ya estaba hecho. Y nosotros hemos recuperado cuota, sobre todo en los bares y las cafeterías, pero íbamos con el informe, la rectificación de la OMS, y no se la creía. Entonces, poco a poco estamos recuperando eso. Nos han dado por muertos el papel, nos han dado por muertos. Os invito a que a estas horas vayáis a una cafetería y cogáis el periódico. Ahí sí tiene virus, En Estados Unidos, de todas las personas que lo han cogido, en Estados Unidos hay dos hechos. Uno,
que están volviendo las librerías de barrio y 2, que están volviendo los periódicos locales. O sea, están recuperándose. No se están creando periódicos nuevos, pero los que hay sí se están recuperando. Sí se están recuperando. Otra cosa son los nacionales, porque son realidades totalmente distintas. Los nacionales, nosotros, hablo de la Tribuna de Albacete porque estamos aquí. Nosotros tenemos un territorio y tenemos unos lectores apegados a ese territorio. El mundo, el país, no tienen territorio. Entonces eso es un hándicap para ellos. O sea, sí crean corrientes de opinión nacional, pero no tienen esa cercanía con sus lectores. Entonces ese es un hándicap. Es un hándicap. Yo estoy en este negocio. Yo confío en que siga muchos años la prensa, ¿vale? Pero la radio se está reinventando. La radio ahora mismo se está reinventando con los podcasts, con todo eso. Y yo creo que la radio tiene futuro. Tiene futuro. La televisión, como la conocíamos con las cadenas comerciales, no lo sé. Ahí ya me pierdo. Ahí ya me pierdo. La televisión es que es algo muy complejo, demasiado complejo, ¿vale? Para poderte dar un vaticinio sobre las televisiones. Cada vez se está consumiendo más las plataformas, pero todavía hay mucha gente que se pone el telediario. Antiguamente con mis abuelos el Party. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya es hora de otro día que te invitemos y tú aceptes más preguntas. Muchísimas gracias a ti y a vosotros.